Bienvenida Verónica Molfino al ciclo Investigadores del Consejo de Formación en Educación. En esta entrevista queríamos profundizar acerca de tu trabajo en la línea Procesos de Institucionalización del Conocimiento Matemático Escolar. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste esa línea? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo. Esa línea de trabajo, en realidad nos hacemos una pregunta central que es ¿por qué un determinado conocimiento se enseña de la manera en que se enseña? Hay como un impersonal ahí que es el se enseña y no como un determinado profesor lo enseña. Y si bien la manera en que se enseña en un determinado contexto está compuesto por la manera en que cada uno de los profesores o de las personas lo enseñan, bueno, la idea de este trabajo es como captar un poco una foto que sea una panorámica de cómo se enseña en diferentes lugares, pero en un mismo contexto. En particular, yo lo desarrollo en el contexto educativo uruguayo y bueno, me he hecho esa pregunta, por ejemplo, en relación al concepto de límite. Y en relación a la enseñanza de ese concepto, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Qué aspectos inciden en la enseñanza? Bueno, para contar eso creo que es necesario primero contar un poco cuál fue el proceso. Lo que hice en primer lugar fue analizar cuáles son las prácticas sociales que de alguna manera permiten que se construya el conocimiento del límite. Lo que descubrí eso es cuáles son las prácticas sociales que hicieron que se construyera el concepto de límite en un ámbito matemático. Lo que descubrí ahí fue que esas prácticas son fundamentalmente la de formalización y generalización. Es decir, en el afán por intentar formalizar un montón de, todos los conocimientos que se tenían sobre los infinitésimos, fue necesario en esa etapa, digamos, que podríamos hablar de Weierstrass y varios matemáticos de esa época, fue necesario como generar una definición más formal del concepto de límite y que digamos, tirar abajo ciertas ambigüedades. Y después, yendo un paso más allá, con la intención de generalizar, de generalizar ese concepto a otros contextos, por ejemplo, contextos topológicos, o sea, que no refieran solamente al de las funciones reales. Eso también fue una práctica, la de intentar generalizar, que promovió el desarrollo del conocimiento. Mi pregunta fue, en cierta medida, en cómo inciden esas prácticas en la matemática escolar, de alguna manera, cómo se traducen y si viven o no en la matemática escolar. Y todo esto porque yo sentía que la manera en que se enseña el concepto de límite, o por lo menos que se enseñaba hasta hace un tiempo, era una manera muy rígida, incluso en los niveles más básicos, y muy como tendiendo a lo formal, en donde se prioriza el trabajo con, por ejemplo, el épsilon y el delta, y de repente no otros tipos de acercamientos más intuitivos o que puedan darle más significado para que los estudiantes lo puedan comprender mejor. Y bueno, entonces lo que vi fue que justamente lo que hice fue hacer un análisis que se llama un análisis del discurso matemático escolar, o sea, ahí ya fui desde lo que es el ámbito científico a lo que es el ámbito escolar, y ahí empezar a ver cómo es ese discurso matemático escolar en torno al límite, y lo que descubrí fue que sí, que efectivamente esas prácticas, la de formalización y generalización, viven también en el ámbito escolar. Es como que se toman adoptadas desde lo que es el ámbito científico y se intentan reproducir en un ámbito que de repente no tendría por qué, pero eso es lo que... y hay muchas razones por las cuales eso es así, pero básicamente eso fue lo que descubrí. ¿Podrías contarnos brevemente en qué consiste la herramienta de trabajo que utilizás? Sí, la herramienta es un marco teórico y metodológico que se llama análisis del discurso. Yo lo implementé para el discurso matemático escolar, pero en realidad es una herramienta desarrollada por Van Dijck, que es un lingüista, que él en realidad no la desarrolla específicamente para la matemática educativa, yo la adapté, digamos,
y lo que consiste es en considerar que el discurso es una acción social y como tal, bueno, para empezar que tiene mucho vínculo con lo que es la influencia de las personas que emiten el discurso sobre diferentes grupos sociales, pero que además eso no termina ahí, sino que es una relación dialéctica, porque también la persona que emite el discurso de alguna manera es influenciado por los diferentes grupos sociales bueno, a los cuales él pertenece o que de alguna manera le influyen. Entonces, eso por un lado es como, digamos, eso es como el tronco teórico, ¿no? Y lo que básicamente lo importante ahí es la identificación de cuáles son los grupos sociales que están influyendo sobre ese discurso o, bueno, recíprocamente que ese discurso influye sobre cuáles grupos sociales. Y después, metodológicamente, tienen una herramienta específica que se llama análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso se basa en 8 puntos, que en realidad son formulados en términos de preguntas, y que lo que hacen, permiten analizar un discurso, cualquiera que sea. Cuando hablo del discurso matemático escolar pueden ser programas, textos escolares, el discurso hablado de un docente, bueno, lo que se escribe en el pizarrón o apuntes de un profesor que elabora para que sus estudiantes estudien de allí. O sea, hay un montón de, todas esas componentes conforman el discurso y bueno, entonces esos 8 puntos de los que hablaba permiten analizar ese discurso, pero siguiendo este tronco que les decía teórico, ¿no? Esa estructura teórica. Por ejemplo, las preguntas que se hacen son cuáles son los grupos sociales que están influyendo en el discurso o cuál es la influencia ideológica que está ejerciendo ese discurso. Bueno, ese es el tipo de preguntas que se hace en análisis crítico del discurso. ¿Y el tipo de trabajo que desarrollas, cómo ingresa en tus cursos? Es decir, ¿cómo vos haces este análisis del discurso con tus estudiantes de profesorado de matemática? Bien. Sí, a mí el descubrir, digamos, toda esta herramienta metodológica y teórica que puede ser usada para una investigación, para mí me fue muy útil para la formación de profesores y creo que para ellos todos los alumnos que lo hacen, que no sé, como que creo que vivencian un tipo de reflexión que de otra manera no sé si lo podrían hacer así con esa profundidad. Lo que hago es esto, que yo lo usé para alguna investigación, por ejemplo la del concepto de límite, pero perfectamente se puede utilizar como herramienta para reflexionar sobre la práctica. Entonces, a mis estudiantes del curso de análisis del discurso matemático escolar, que es un curso de 4º año de la carrera, les pido que se focalicen en uno de los temas que están por dar. Generalmente son estudiantes que o están cursando didáctica 3 o por lo menos tienen algún curso a cargo, y entonces les pido que se focalicen en uno de esos cursos y en particular en una temática que estén por dar, y entonces mediante algunos protocolos de observación y de análisis de texto van juntando evidencias sobre cuál es la manera en que ellos, primero es poder describir cuál es la manera en que ellos lo dan, y después es empezar a hurgar en cuáles son las maneras en que, en por qué es que lo dan de esa manera. Entonces ahí, bueno, tienen que analizar cuáles son los libros de texto que utilizan, intentar pensar por qué utilizan esos textos y no otros. Ahí empiezan a aflorar cosas como, por ejemplo, la recomendación de un profesor de didáctica o la recomendación de un profesor que él tuvo y que él tuvo como alumno, digamos, y que fue significativo para su formación. Y bueno, y ahí empiezan a surgir cuáles son los grupos de poder que los estudiantes de profesorado sienten con mayor presión a la hora de elaborar ese tema en particular. Es muy importante que se focalicen en un tema particular, porque de repente, por ejemplo, van a dar trigonometría y lo que los influye en la manera de dar trigonometría no es lo mismo que cuando dan el teorema de Pitágoras, por ejemplo, porque de repente el teorema de Pitágoras no lo vieron en el liceo, entonces ni se acuerdan cómo es, y lo que hacen es más bien recordar cómo lo dieron en su curso de geometría en el IPA, pero el teorema de Pitágoras sí es algo que dieron en el liceo, entonces les quedó esa manera en que aprendieron en el liceo, y lo que más los influye, o sea, el grupo de poder ahí como más importante es el grupo de profesores de secundaria y no tanto los profesores del IPA, por ejemplo. Eso
es algo que puede ser, por eso es importante que se focalicen en un tema particular. Y además, una de las cosas que son importantes es que ellos dan la clase y les piden a un compañero que está haciendo el mismo proceso, pero es un proceso personal, le piden a ese compañero que lo observe. Entonces él anota cosas que de repente cuando uno está dando una clase no se da cuenta. Y bueno, que está bien tener ese insumo también para poder hacer el análisis. Esto último en relación a trigonometría. Decías porque en trigonometría sí es un tema que ellos vieron en el liceo. No, digo en general, cuando ellos van a dar la clase, que van a analizar un tema, van a analizar cómo dan determinado tema, que puede ser trigonometría, cualquier cosa, pero ellos tienen que dar una clase en el liceo, o sea, en donde ellos, en el grupo que ellos tienen a cargo, van a dictar la clase, digamos. Entonces ahí hay un compañero que va y los observa cómo ellos dan esa clase y después lo que tienen que hacer es, bueno, eso lo usan también como un insumo más, además del análisis de los textos y de los programas que tienen que hacer. Bien, y para cerrar te vamos a preguntar qué te parece que puede aportar este tipo de trabajo en la formación de un profesor. Bueno, a mí me parece que es importante porque siempre hablamos de reflexionar sobre la práctica en todos los cursos de didáctica y en los cursos siguientes, y a veces los profesores no tenemos suficientes herramientas para poder hacer esa reflexión, y entonces me parece que tener herramientas metodológicas y teóricas que sustenten esa reflexión ayudan a hacer consciente cosas que de repente se nos pasan por alto y que, como siempre, para poder empezar procesos de cambio, lo importante es comenzar por advertir cuál es mi situación actual para ver hacia dónde quiero ir. Y entonces eso me parece que es importante en ese sentido.